Ahora Gracias. pasamos a Óscar, que Óscar ha obtenido el premio a la mejor tesis doctoral de inteligencia artificial de la Comunidad Valenciana. Y bueno, su trabajo se centra en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata, y ahora nos contará cómo combina modelos biomecánicos y aprendizaje automático para realizar avances muy significativos en esta área. Muchas gracias, Óscar. Si quieres compartir tu presentación. Vale, gracias, Ana. Voy a compartir. Espera. Vale, todos lo veis, ¿no? Sí, perfecto. Vale, gracias. Bueno, enhorabuena, Isabel, por el trabajo que has hecho. Creo que está muy, muy interesante. O sea, y nada, enhorabuena, quería decirte. Y una gracias también a Valgray por organizar estos premios, porque al final es una buena idea, yo creo, promocionar el talento que hay dentro de la Comunidad Valenciana, que yo creo que hay mucho. Y nada, gracias también a vosotros por haber hecho posible este evento. Y bueno, voy a presentar mi tesis doctoral y el título es súper largo y no merece la pena ni siquiera mencionarlo, pero porque también al final, o sea, digamos, se plantea la tesis de una forma, pero luego vas investigando, vas viendo lo que se está haciendo en el campo, ¿no? Y evoluciona igual un poco, ¿no? De diferentes formas. Decir simplemente que la he realizado en la Universidad de Valencia, en la ETSE, y nada, ahí están mis directores de tesis, José David Martín y María José Pérez, que estoy también muy agradecido a ellos. Este es el grupo en el que lo he realizado, que es el IDAL, en la Universidad de Valencia. Y nada. Vale. La idea de esta tesis ha sido básicamente mejorar la vida de los pacientes que tienen sospecha de cáncer de próstata y también de los médicos que se preocupan por ellos. Entonces, para lograr esto, se ha desarrollado principalmente, que yo creo que es el principal output de este trabajo, un sistema de detección automática de lesiones, o sea, de cáncer, en resonancia magnética multiparamétrica, que es un sistema de imagen que, como veremos, es el que se utiliza para el diagnóstico, en principio, del cáncer de próstata. Y luego también se ha desarrollado un sistema de fusión entre resonancia y ultrasonidos. Ahora veremos todo esto lo que significa, pero básicamente la idea era realizar estos dos sistemas de tal forma que fueran totalmente automáticos y que se comportaran igual o incluso mejor que un experto radiólogo o un experto médico en las tareas que hacían. Y además, pues, que pudieran ser utilizados en tiempo real o casi tiempo real. Entonces, en ambos casos, los modelos que he desarrollado son los primeros que son capaces de cumplir estos dos requisitos, ¿no? De ser automáticos y funcionar en tiempo real o casi tiempo real. Vale. Mi tesis al final se compone de 5 publicaciones y voy a ir un poco más o menos explicando cada una de forma muy, muy rápida. Pero antes de eso, estaría bien entender la perspectiva médica del problema. Entonces, el cáncer de próstata es relevante porque básicamente es el principal cáncer por incidencia en hombres en los países occidentales. No es el que más gente mata, sería el tercero por muertes, pero en cualquier caso tiene una relevancia muy, muy grande y entonces cualquier avance que se haga en este campo tiene un impacto muy alto. La idea del diagnóstico de cáncer de próstata se realiza mediante la medición del PSA, que es antígeno específico, o sea, de próstata, y la examinación rectal. Y básicamente lo que se hace, ¿no?, es que si el PSA es elevado, se sospecha que puede haber cáncer de próstata y entonces se toman muestras de la próstata, se hace una biopsia, se toman estas muestras histopatológicas que vemos abajo y entonces una anatomopatóloga las analiza y considera si estas muestras pues, presentan células cancerosas o si no. Y este pipeline clínico se ha mejorado muchísimo en tiempos recientes, en los últimos 10, 15, 20 años, mediante la introducción de la resonancia magnética multiparamétrica, porque básicamente introduces la resonancia antes de esta biopsia y te permite ya saber si con una alta probabilidad ese paciente va a tener o no va a tener cáncer. Y entonces puedes hacer un cribado y evitar biopsias para pacientes que seguro que no tienen. Y también puedes como
saber exactamente dónde está la lesión antes incluso de biopsiar al paciente, con lo cual puedes tomar una muestra de esa lesión para ver exactamente cuál es la agresividad, ¿no?, de la lesión. Aquí vemos las imágenes de las diferentes máquinas, ¿no? Por una parte, esta sería la resonancia magnética, que bueno, requiere de estos grandes equipos, y el problema que tiene es que interpretar las resonancias magnéticas consume bastante tiempo, las adquisiciones son costosas, y entonces, bueno, lo que se hace en la práctica para poder tomar estas lesiones de la zona donde, o sea, perdón, para poder tomar estas biopsias de la zona concreta donde está la lesión, es que durante la operación de la biopsia se utiliza ultrasonidos, ¿vale? Que es una técnica mucho más barata y mucho más sencilla, pero que no tiene tanto contraste y no te permite ver dónde está esa lesión. Entonces, lo que hacen es que cogen la resonancia magnética que les ha proporcionado el radiólogo y la fusionan, la próstata la fusionan con la de los ultrasonidos, con lo cual pueden ver en esa imagen que están capturando en tiempo real, pueden ver dónde estaría la lesión de resonancia que había marcado el radiólogo. Es decir, hacen un matching, ¿no?, el registro entre ambas imágenes. Aquí tenemos un poco las diferentes partes de mi tesis. Como en primer lugar realizo segmentación de la próstata, ¿vale? Esto nos da esta máscara de aquí, aumento la resolución de esta segmentación, como explicaré. Y después hago la detección de lesiones, que sería el paso 3, en la propia resonancia magnética multiparamétrica. Cuando hablamos de resonancia multiparamétrica, al final hay diferentes formas, ¿no?, de adquirir una resonancia magnética según es una cuestión física, ¿no?, y hay como diferentes protocolos, y da lugar a imágenes diferentes que tienen información complementaria, ¿no?, que no son completamente sustitutivas una de la otra. Y es posible detectar las lesiones analizando toda esta información. Entonces, aquí, por ejemplo, veríamos en azul, bueno, en amarillo o en naranja, mejor dicho, veríamos marcada la próstata, y en azul veríamos marcada una de las lesiones. Estas son las diferentes secuencias, ¿no?, de la resonancia. Y luego, por último, vendría la fusión entre la resonancia y ultrasonidos, donde ya, una vez fusionada, los radiólogos podrían ser capaces de tomar una muestra de la lesión en concreto que se ha detectado en la resonancia. No tengo aquí preparadas algunas diapositivas sobre inteligencia artificial para análisis de imagen médica. Voy a saltármelas voy a ir bastante rápido porque yo creo que todo esto lo conocemos. Yo al final la tecnología que utilizo son redes convolucionales, en concreto la U-Net, que yo creo que todos estamos familiarizados con ella, pero básicamente es un modelo que toma a la entrada una imagen y produce a la salida una imagen o una máscara de segmentación, en este caso, ¿no? Y bueno, todos también conocemos cómo funcionan el entrenamiento de estas redes, ¿no? Pues le proporcionamos datos, en este caso son, por ejemplo, ¿no?, en el caso de la segmentación, serían imágenes de resonancia magnética de próstata. Estas imágenes pasan por la red, que produciría una segmentación de dónde está la próstata, marcaría los píxeles que se corresponden a próstata. Habría potencialmente un error entre esa predicción y el ground truth, o sea, la realidad. Entonces, a través de un proceso de optimización de los parámetros de la red, de los diferentes pesos, este error cada vez se iría minimizando. Vale. Yo he trabajado con una cantidad bastante grande de imágenes. Esto es solamente una pequeña muestra, pero bueno, en todos los casos pues he seguido un protocolo bastante estricto, ¿no?, de entrenamiento, validación y test. Aquí vemos pues una partición que lo ejemplifica. Y vale, ahora ya sí, voy a entrar con las publicaciones en concreto. La primera publicación sería la parte de la segmentación de la próstata, que es algo relativamente superado, es decir, es algo que cuando yo entré a dedicarme, digamos, en esta tesis, es algo que más o menos ya se hacía bastante bien, pero sí que yo introduje una serie de mejoras que mejoraban este proceso. Entonces, bueno, básicamente lo que utilizo es una red convolucional, una U-Net, con convoluciones 3D. Porque esta es una imagen, claro, de resonancia magnética que es volumétrica, tiene dimensiones en X y en Z, y entonces pues hace falta procesar idealmente esta imagen pues con convoluciones 3D. Aquí se ven los diferentes conjuntos de datos que se han utilizado, y esto sí que es muy importante porque para que esta red funcione bien, y esto yo creo que es también una de las principales ventajas que tiene mi modelo, tiene que funcionar bien en un montón de escáneres diferentes. Si vemos aquí a la derecha, esto es como una muestra
de las resonancias de cada uno de estos conjuntos de datos que tenemos a la izquierda. Y lo que podemos ver es que son significativamente diferentes. Incluso si vemos, hay diferentes intensidades de campo, 1,5, 3 teslas, diferentes espaciados en el eje Z, ¿no? En el axial, y diferentes resoluciones, o sea, hay muchas diferencias. Entonces, para que el algoritmo funcione bien en cualquier próstata de cualquier paciente, o para cualquier institución médica, o para cualquier escáner o lo que sea, necesitamos pues que el modelo haya sido entrenado en un conjunto de datos lo más variado posible. Y también se entrenó un modelo para segmentación en ultrasonidos. En este caso solamente se disponían de 2 escáneres diferentes, pero que son básicamente los más utilizados en el mercado. Y como vemos, también hay diferencias significativas entre ambos, a pesar de ser incluso de la misma marca. Y bueno, aquí ya podemos ver los resultados del modelo. Y en verde sería la predicción del modelo, y luego en rojo tendríamos la ground truth principal, y en azul sería una segunda ground truth que, bueno, este proyecto lo realicé en colaboración con el IVO. Pues para algunas imágenes, las radiólogas del IVO segmentaron otra vez estas próstatas que venían de conjuntos de datos de diferentes lugares. Pues un subconjunto de próstatas fue resegmentado para poder comparar digamos, la accuracy o las métricas, en este caso el Dice Coefficient, de los expertos versus el modelo. Entonces, tener una idea de cómo de bien funciona el modelo en comparación con diferentes expertos. Porque, bueno, esta es otra cuestión, ¿no? Que es que a la hora de segmentar la próstata, pues cada experto tiene sus criterios, ¿no? Y estos serían los resultados numéricos. Como vemos, la performance en términos de coeficiente Dice, que simplemente es un coeficiente que mide el sobrelapamiento de dos áreas, o en este caso de 2 volúmenes, ¿vale? Sería 2 veces, digamos, la intersección de las áreas partido la suma de las áreas. Y lo que vemos es que este coeficiente es en general muy bueno, en general muy alto, y sobre todo que incluso en el caso peor de todos, el coeficiente es relativamente aceptable. Y bueno, en el caso de ultrasonidos, pues podemos llegar a las mismas conclusiones. Y aquí, y esto es quizás lo más interesante, es donde se comparan estas 14 próstatas que fueron resegmentadas. Y lo que vemos es que si comparamos el Dice, o sea, este coeficiente, entre la predicción del modelo y la primera ground truth es de 0,91, entre la predicción del modelo y la segunda ground truth que se hizo a posteriori es 0,9035, es decir, es muy bueno igualmente. Y si comparamos los 2 ground truths entre sí, vemos que es de 0,88, es decir, el modelo se está comportando mejor que cuando lo comparas contra cualquiera de los ground truths que cuando comparas los 2 ground truths entre sí. Es decir, el modelo en este caso se podría decir que es como un experto que se comporta de forma intermedia entre los diferentes expertos, ¿no? Entre los diferentes criterios de segmentación. Y bueno, en ultrasonidos también los resultados son bastante buenos. Aquí vemos algunos ejemplos. Y nada, estos son unos test de ablación a la izquierda, donde bueno, se ven lo que es más interesante a nivel de arquitectura. Y a la derecha pues vemos que participamos en un concurso abierto que estaba online sobre segmentación de próstata, y bueno, quedamos con una puntuación bastante alta en comparación con lo que habían hecho otros grupos. Y bueno, este modelo es interesante porque elimina la necesidad de realizar segmentaciones manuales, que esto pues bueno, ayuda al final a acelerar, ¿no? el pipeline clínico, y además lo que vemos es que mejora la intervariabilidad de los expertos, ¿no? Y la segmentación es prácticamente instantánea, que esto es especialmente interesante en el caso del ultrasonido, porque como si recordamos al principio de la presentación, la idea era aplicar esto en biopsias en tiempo real. Y entonces, si tú puedes tener al paciente, digamos, sedado 10 minutos menos, pues mejor, ¿no? Porque entonces ahorras al médico ese tiempo de tener que estar ahí contorneando a mano la próstata. Y vale, este sería ya el segundo de los papers. Bueno, en este caso, esto no fue una presentación de un congreso. Y en esta presentación lo que se propone es una metodología
para mejorar la resolución de las segmentaciones de próstata. Es una idea relativamente sencilla que yo creo que se puede explicar en esta diapositiva muy rápidamente. Y la idea es que tú tienes, como he comentado antes, la resolución en X y en Y es bastante alta en la resonancia magnética, pero en Z, por cómo se adquiere, que se adquiere como slice a slice, la resolución es mucho más burda, ¿no? Como podemos ver aquí en esta segmentación. Entonces, la idea que yo proponía era muy sencilla, simplemente interpolamos, en este caso creo que es interpolación cúbica, tricúbica, estas slices. Generamos entonces, por ejemplo, si quisiéramos multiplicar por 3 la resolución, generaríamos como 2 slices entre cada slice real, interpolando en la imagen original, y después pasamos el modelo por esas slices, por esas imágenes, tomadas, digamos, con un offset cada vez ligeramente diferente. Entonces, al final, tú no tienes que cambiar el modelo, no tienes que reentrenarlo, y simplemente cogiendo como diferentes, digamos, partes de esa imagen interpolada, y luego volviéndolas a unir, obtienes la segmentación, la vuelves a unir a la salida, y lo que obtienes es una segmentación que tiene una resolución muy superior, como vemos en la imagen de la derecha. Y aquí hay algunos ejemplos más, donde se ha aumentado la resolución por 6 y se compara pues, con otras técnicas que se utilizan habitualmente para mejorar la resolución de las máscaras. Y bueno, a la derecha, pues como vemos, son las imágenes que son más suaves y sobre todo pues, generan detalle adicional en algunos puntos incluso. Y esto, bueno, la idea es que es muy sencillo de implementar, como hemos visto, que puede utilizar el modelo que ya está entrenado y que, bueno, esto puede ser útil para tareas posteriores, como veremos, ¿no? Como puede ser el registro intermodal, ¿no? Y bueno, la idea al final es muy sencilla, que es simplemente utilizar la imagen, o interpolar en el espacio que todavía no está discretizado, que es el de la resonancia magnética original y no el de la máscara de segmentación. Vale, y con esto pasamos al tercero de los papers, y este quizás es el más relevante de los que han salido como resultado de la tesis, y propone un sistema de detección, segmentación y clasificación de lesiones en resonancia magnética multiparamétrica. Vale, aquí tengo algunas métricas de cómo, pues, esto he publicado el código y está teniendo bastante tracción, y lo mismo con el artículo. La idea de este paper, o de esta investigación, era tomar una imagen de resonancia magnética multiparamétrica de la próstata, que también aumentamos con alguna información adicional, en este caso con la máscara de segmentación de la próstata y de las diferentes regiones de la próstata, ahora lo veremos mejor. Y esto lo pasamos por un modelo de detección, segmentación y clasificación, que al final, a la salida, lo que nos genera son estas detecciones de aquí, donde veríamos pues, la lesión y una score asociada a cómo de agresivo o agresiva piensa que es el modelo esta lesión, ¿no? Y bueno, esta es una arquitectura para detección que podemos, no voy a entrar en detalle tampoco, pero bueno, básicamente tiene un backbone de segmentación, y luego tiene diferentes cabezales que son los que generan las bounding boxes, y los que añaden una puntuación a cada una de esas bounding boxes. Aquí los datasets que se han utilizado son dos. Por una parte, el del IVO, que bueno, es la institución con la que he colaborado para obtener la mayoría de imágenes, y del Prostate X Challenge, que también es un challenge que está disponible online y que también tienen imágenes de resonancia magnética multiparamétrica disponibles. Y aquí las Ns son bastante altas desde luego en el momento de hacer este estudio prácticamente yo creo que el que más N tenía, ¿no? Y vemos aquí las diferentes secuencias de la resonancia. Pues bueno, en el caso, uno de los problemas con los que me enfrenté es que no son exactamente las mismas secuencias las del IVO que las de Prostate X, pero bueno, a través de diferentes técnicas, ¿no? Pues pude resolver más o menos ese problema. Y sobre todo lo que vemos aquí, si vemos por ejemplo esta fila, es, pues bueno, aquí tendríamos la T2, que es la que utilizaba en el problema de segmentación, pero tenemos otras imágenes, otras secuencias que son adicionales y que dan una información adicional a la hora de detectar lesiones en próstata. De hecho, bueno, se adquieren estas secuencias adicionales precisamente para poder detectar las lesiones.
Y además también proveemos al modelo de máscaras de segmentación tanto de la próstata como de la glándula central y de la zona periférica, porque bueno, obviamente es información que le puede ser útil para detectar las lesiones, pero aparte es que la probabilidad de las lesiones y también cómo se presentan es diferente según la zona, entonces es útil que el modelo digamos, no tenga que pelear para saber esa información, no tenga que generarla él mismo. En cuanto al modelo de segmentación de la zona central y periférica, realmente esta sería la red del primer paper que he contado, donde segmentamos la próstata. Y luego, pues, añadimos una segunda fase, donde la imagen de resonancia magnética se une a la segmentación realizada, y esto, pues, segmenta la zona central de la próstata, y si restamos ambas máscaras, pues obtenemos la zona periférica. También, o sea, el trabajar con imagen médica es bastante problemático en muchos sentidos porque al final hay un montón de escáneres de mucho tipo, las imágenes no son triviales de leer, hay un estándar que es el DICOM, pero no siempre funciona. Luego hay otros problemas como son pues, adquisiciones fallidas, adquisiciones que están desplazadas, porque al final el paciente igual tiene que estar, ponle 30, 40 minutos en la máquina y pues no se puede estar 100% quieto al final, ¿no? Entonces, aquí vemos uno de esos problemas que es el registro, perdón, que es pues que hay un movimiento entre diferentes adquisiciones, ¿no? Vemos que está desplazada la adquisición de la ADC respecto de la T2. Entonces hay que hacer registro para que estas imágenes, ¿no? La T2, la ADC, bueno, en general, todas las secuencias estén en un mismo marco de referencia, ¿no? Y aquí, pues, a la derecha del todo veríamos el resultado del registro. Todo esto es preprocesamiento, ¿no? Y bueno, ya paso directamente a los resultados. Aquí hay algunas muestras de resultados donde cada fila se corresponde con un paciente y la primera columna se correspondería con el ground truth o digamos lo que han marcado los radiólogos, que luego se ha biopsiado esa lesión y se ha visto en biopsia exactamente cuál era la agresividad de esa lesión. Entonces, bueno, aquí GGG0 quiere decir es un Gleason Grade Group de 0, quiere decir que esa lesión no era peligrosa, era una lesión benigna, que no hay que tratar, no hay que hacerle nada. Y efectivamente el modelo lo que vemos es que esa lesión pues, no la ha detectado, lo cual es correcto, porque no es una lesión realmente. Y sin embargo ha detectado otra aquí en la parte periférica de la próstata y le ha asignado un grado de peligrosidad de 2, que ya es un grado preocupante. Y lo interesante de este paciente en concreto, esto es del conjunto de test, es que analizando la biopsia masiva, y es que en el protocolo que utilizan en el IVO y cada vez en más centros clínicos, ellos hacen una biopsia focal, que es que toman la muestra de la lesión, pero también hacen una biopsia masiva, que es que toman 30 muestras distribuidas por toda la próstata, por si no hubieran visto algo en la resonancia, ¿no? Es como un seguro. Ya que metes al paciente a biopsia, pues te aseguras de que verdaderamente no tenga lesión, ¿no? Y lo interesante es que se detectó en la masiva esta lesión que los radiólogos no habían marcado digamos, en la resonancia magnética. Y el modelo sí que fue capaz de detectarla. Aquí veríamos otro ejemplo. En este caso es un Gleason Grade Group 3 o más, que es en grado muy alto, y tanto los radiólogos como el modelo han sido capaces de detectarlo. Aquí veríamos algunos ejemplos más, donde, por ejemplo, aquí el modelo falla, ¿no? En el sentido de que esta lesión la detecta, pero resulta que al final fue un grado 0. Entonces, bueno, este sería un caso de un falso positivo. Y bueno, aquí también habría otro falso positivo, pero bueno, es un grado 1 que también es muy poco peligroso. Y aquí pues veríamos algunos ejemplos más, ¿no? De donde había un grado 2 en esta zona de la próstata, que tanto modelo como radiólogos pues han detectado. Y en cuanto a resultados numéricos, y esto es pues igual lo más interesante, tenemos unas áreas bajo la curva bastante altas para detectar lesiones con una peligrosidad de grado Gleason 2 o superior. En ambos datasets, en el IVO y en el ProstateX, como vemos, son de en torno a 0,91, 0,94, según si lo evalúas a nivel de paciente o a nivel de lesión. Y lo más interesante aquí es que esto lo podemos comparar con las métricas, digamos, de los radiólogos. Y vemos que para diferentes grados PIRADS, ¿no? Esto es un poco como los radiólogos clasifican la agresividad, pero vemos que el modelo es básicamente mejor en sensibilidad y especificidad que los radiólogos, ¿no?
Esto se ve mejor cuando vemos las curvas ROC y vemos pues que la línea verde y la naranja se corresponderían con el modelo evaluado en el conjunto del IVO, en el conjunto de Prostatex, y estos triángulos serían los radiólogos, ¿no? Y vemos pues que el hecho de que estén dentro de la curva pues significa que el modelo lo está haciendo mejor. Y bueno, este es quizás el primer modelo. Ahora, bueno, ya ha pasado un año desde que defendí la tesis, igual han salido más, pero en el momento que lo presenté, esto era el primer modelo que hacía detección de lesiones, de segmentación y de clasificación en resonancia magnética multiparamétrica. Y bueno, no creo que tal y como está en estos momentos pueda ser un sustituto de nadie, de ningún radiólogo, porque al final nadie es perfecto, pero sí que tiene una opinión al final que es una opinión experta, ¿no? Al final, al igual que un radiólogo, pues se ha entrenado viendo un montón de ejemplos de imágenes y las ha procesado y, digamos, ahora es capaz de hacer sus propias predicciones en imágenes que no ha visto nunca. Entonces, en este sentido, es un modelo que puede ser muy útil para dar una segunda opinión médica, para asistir a radiólogos en su trabajo. También podría utilizarse para priorización de pacientes, en el sentido de que, bueno, si hay un paciente que el modelo detecta que seguro tiene lesión, pues igual queremos priorizarlo. Y si hay un paciente que el modelo detecta que seguro no tiene lesión, pues igual se puede analizar después. Y bueno, a largo plazo esto podría integrarse en un sistema de screening o de diagnóstico diferencial generalizado a nivel poblacional que sea totalmente automático y de nuevo, pues cuando hay mucha confianza en un diagnóstico o en el otro, pues derivar a este paciente al experto. Me estoy comiendo un poco el tiempo, así que voy a ir un poco más rápido con estos últimos papers. Este artículo, digamos, lo que utilizaba, o la idea que intentaba desarrollar, era la de acelerar las simulaciones del comportamiento biomecánico del hígado. Esto es un trabajo que hice en realidad al principio de la tesis o incluso cuando estaba empezando a hacerla. Y la idea era pues acelerar estas simulaciones mediante redes neuronales, lo cual es útil para la última parte del trabajo. Pero bueno, la idea... Pues me estoy saltando rápido, ¿vale? Pero bueno, la idea era eso, era utilizar, aquí tenemos un poco el rendimiento, la idea era utilizar redes neuronales para reemplazar el modelado del comportamiento biomecánico. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve pues para, bueno, esto es un vídeo, pero no está funcionando. Bueno, lo que podemos ver es que si aplicamos fuerzas sobre esta representación del hígado, podemos ver cómo se deforma y podemos ver cuál es su comportamiento biomecánico. Y sin entrar a más detalle, voy al último de los papers, que bueno, en este caso es una publicación en un libro de biomecánica. Y la idea era, vale, ya tenemos la segmentación de la próstata en resonancia de ultrasonidos, tenemos también el diagnóstico, tenemos la detección de lesiones. Entonces ya lo que nos queda, digamos, para acabar de automatizar y de mejorar el pipeline clínico, sería hacer el registro entre resonancia y ultrasonidos para ver esas lesiones que se han detectado en resonancia, poder ver durante la operación de biopsia o durante las operaciones de tratamiento de las lesiones exactamente dónde están. Y esto es algo que a día de hoy no se hace en tiempo real y bueno, el modelo que propongo pues resuelve esto. Entonces, bueno, esto es lo que estaba intentando explicar, ¿no? Que la idea es, tenemos la lesión marcada aquí en resonancia, pero ¿dónde queda esa lesión en ultrasonidos? Entonces, el problema de registro, lo que hace para abordar este problema es tratar de encontrar la correspondencia entre todos los puntos de esa próstata que pertenece a un mismo paciente, pero que está adquirida en dos modalidades diferentes, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, aquí, esto de aquí es una sonda transrectal que también deforma la glándula y esto, pues bueno, son dificultades añadidas a este proceso. Esto es el pipeline que he propuesto. Básicamente, en primer lugar, se hace una segmentación de la resonancia de la próstata en resonancia mediante el modelo del primer paper. Se hace también una segmentación de la próstata en ultrasonidos mediante el mismo modelo. Y aquí lo que hacemos es hacer un mallado de ambas volúmenes. Se utiliza Coherent Point Drift, que es una técnica para registro de nubes de puntos, para encontrar la correspondencia entre los puntos de estas próstatas
y luego se utilizan elementos finitos, que es una técnica de simulación biomecánica, para encontrar cuáles son los desplazamientos dentro de la glándula de la próstata, ¿no? Entonces, digamos, con las restricciones de movimiento que hemos encontrado con el Coherent Point Drift, que nos dicen restricciones de superficie, encontramos cuáles son los desplazamientos internos de la próstata. Porque al final, aunque tenga formas diferentes, es la misma próstata. Entonces, esa próstata simplemente lo que ha sido es deformada por el efecto pues, de que el paciente no está en la misma posición, por la sonda rectal, etc. La idea es que todo esto es lento, entonces lo hacemos, digamos, para un conjunto de entrenamiento y entrenamos encima de todo esto una red convolucional que nos sustituye todo este bloque de aquí, con lo cual todo el pipeline al final, cuando en el modelo final sería basado en inteligencia artificial y obtenemos este campo de deformaciones, este Dense Deformation Field, directamente con una red. Entonces, bueno, yendo muy rápido, aquí tendríamos digamos, las diferentes etapas, ¿no?, del proceso. En primer lugar, obtenemos la resonancia, hacemos la segmentación, aumentamos la resolución de esta segmentación, como he explicado en la segunda paper, presentación en congreso, y después mallamos la próstata. Hacemos el registro entre ambas próstatas malladas, en este caso de las superficies, de las nubes de puntos de las superficies, y obtenemos, pues, en este caso, la próstata de resonancia magnética, que ha sido registrada la superficie a la de ultrasonidos. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería este registro mediante Coherent Point Drift. Y después, para obtener el campo de desplazamientos internos, hacemos una simulación por elementos finitos donde las restricciones o las condiciones de contorno son los desplazamientos en la superficie y con esto pues obtenemos los desplazamientos internos dentro de la próstata. Y bueno, aquí veríamos el resultado, ¿no?, que sería esta próstata, que es de resonancia, pero está deformada para parecerse o para ser lo más parecida posible a la próstata de ultrasonidos. Y bueno, y al final, pues, como siempre, cambiamos este cuadradito que he mostrado antes, lo sustituimos por una red convolucional, también tipo UNet. No voy a entrar en detalle tampoco de esto, pero básicamente hay como muchos tipos de losses, ¿no?, que al final hacen que el modelo haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Este es nuestro modelo. Él recibe como entrada las máscaras de segmentación y las propias imágenes y bueno, optimizamos directamente respecto al campo de deformaciones, pero también optimizamos para que la máscara digamos, de resonancia deformada con el campo de deformaciones predicho se parezca lo máximo posible a la máscara de ultrasonidos. Y también optimizamos la propia imagen deformada y también restringimos las deformaciones que produce la red para que sean aproximadamente suaves, ¿no?, porque tampoco va a haber cambios, saltos, ¿no? No debería haberlos en el campo de deformaciones. Aquí vemos algunos resultados donde estas imágenes de aquí, donde vemos la segmentación azul, lo que vemos es como pues, bueno, la próstata de resonancia de ultrasonidos se encuentran bastante alineadas la una con la otra. Pero bueno, es difícil digamos, de ver con claridad porque no son nada parecidas, ¿no?, las dos modalidades. Bueno, aquí tendríamos algunos resultados. Pero bueno, como ya me quedo sin tiempo, diría, lo más importante es decir que este es el primer modelo que es capaz de funcionar en tiempo casi real. En concreto, este modelo puede funcionar a 2 hercios o tardar 500 milisegundos en hacer el registro. Y esto es con diferencia lo más rápido que hay en la literatura en cuanto a registro de resonancia magnética ultrasonidos de próstata. Y bueno, esto sería así muy contado rápidamente o en la medida de lo posible un resumen de mi tesis. Y lo que hemos visto es que, bueno, por una parte hacemos la segmentación de la próstata en resonancia de ultrasonidos, hacemos la detección de lesiones y luego aumentamos la resolución de esta segmentación y luego hacemos el registro intermodal entre resonancia de ultrasonidos en tiempo real. Y claro, todo esto en lo que va es a mejorar pues, diferentes etapas del pipeline clínico. Por una parte, le ahorras tiempo a los radiólogos y a los médicos segmentando automáticamente la próstata. Por otra parte, les das una segunda opinión a los radiólogos a la hora de detectar las lesiones, con lo cual, como hemos visto, puedes incluso detectar lesiones que ellos han podido no ver, porque al final pues, todos somos seres humanos, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, tener una segunda opinión clínica automática, instantánea, pues es una cosa bastante interesante.
Y por último, el sistema este de registro que funciona en tiempo real y que es un gran avance porque esto pues, no existe a día de hoy y puede mejorar bastante el tracking de esas lesiones, el hecho de que sea en tiempo real, ¿no? Porque bueno, la forma, digamos, actual de hacerlo es que se adquiere la imagen de ultrasonidos una vez y se utiliza eso, pero claro, si el paciente se mueve, pues puede que no aciertes exactamente a biopsiar la lesión. Y bueno, esto sería todo. Así que nada, gracias de nuevo a Valgray por invitarme y espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias, Óscar. La verdad. Uy, se me oye bien. Vale. Se oye eco, ¿no? Ahora está bien. Nada, muchísimas gracias, Óscar. La verdad es que es impresionante el impacto, ¿no?, que puede tener lo que estás haciendo. Y antes de pasar el turno de preguntas, yo quería preguntarte si esto realmente se ha podido transferir ya a hospitales o al IVO con el que estabas colaborando y si se está pudiendo utilizar ya en la práctica habitual para que tenga impacto en las personas, ¿no? Pues es una pregunta muy pertinente, o sea, y llevo el último, bueno, desde que acabé la tesis prácticamente luchando porque esto se integre en los sistemas actuales de biopsia y concretamente con la empresa que trabaja el IVO. Y esto pues va despacio, pero estamos ahí, o sea, ya tengo prototipo de estos sistemas de segmentación y de detección de lesiones que ya pues es un ejecutable que le puedes pasar las imágenes y automáticamente pues te genera como output la segmentación o las lesiones. Y ahora mismo se van a hacer, si todo va bien, ahora en enero ya pruebas de integrar este sistema en los sistemas de biopsia. Entonces, bueno, la respuesta, digamos, breve es que se está haciendo, pero nunca se sabe. O sea, porque esto es muy complicado. Al final, cualquier sistema médico, desde que se desarrolla hasta que se implementa, lleva una cantidad de tiempo enorme, porque tiene que pasar un montón de controles y porque, bueno, es complicado. Pero se está intentando hacer y yo confío, ojalá que sí. Sí, fenomenal. Bueno, a ver, preguntas seguro que surgen. Sí. A ver qué comentan. Wael, ¿querías preguntar algo? Ya, sí, gracias, Ana. Gracias, Oscar, muy interesante la presentación, súper clara. Yo tengo como una duda más de curiosidad. ¿Me escuchen bien? Estoy en una conexión muy mala. Hola. Sí, se te escucha. Sí, dale, Guarel. Guarel, dale. ¿Más? Parece que se perdió, ¿no? No, te oímos, sí, te oímos. te escuchamos. Ya, okay. Ya. Pero no, yo no, a ustedes, no escucho nada. Pero bien, mira, Oscar, con lo de curiosidad, ese sistema de co-registración o fusión entre la resonancia y el ultrasonido, cuando se hace, pues son como las dos imágenes, la imagen del objeto es soft, no es rígido. Entonces, no hay ninguna referencia para que hace esa. ¿Cómo se hace ese matching? Porque tiene dos objetos que las imágenes no son la misma, como mostraste. Entonces, ¿cómo uno busca un punto de referencia común entre los dos? No hay nada, ¿no? Sí, a ver, es un problema muy complicado, porque además yo traté también de localizar landmarks que fueran comunes a ambas modalidades de imagen, pero es súper difícil, o sea, porque es que no se parecen en nada, o sea, son. Entonces, digamos, el approach que he utilizado para entrenar el modelo, bueno, si vamos a. No, es que bueno, no estoy compartiendo pantalla, voy a compartir pantalla igual. Vale. El approach que he utilizado es la idea de que aunque las próstatas, o sea, aunque no haya puntos, digamos, landmarks internos que nos sirvan para hacer el matching, las superficies de las próstatas sí que tienen
puntos comunes, digamos, formas comunes. Al final la forma de la próstata es la misma en las dos modalidades. O sea, sí que está deformada, pero la propia superficie tiene una forma similar en ambas modalidades. Entonces, la idea básicamente es, digamos, para generar digamos, los datos para entrenar luego el modelo que estima este campo de deformaciones, es hacer este matching entre las superficies y después simular cómo se mueven los puntos de dentro. Entonces, eso es como se ha hecho. Y después se ha evaluado todo esto en algunos landmarks que vemos aquí. Pero el problema de estos landmarks, vale, que sería estos tres, ¿vale? STRE, ¿vale? Que es básicamente el error en estos landmarks en milímetros. Y lo que vemos era que el error inicial o haciendo un registro rígido era en torno a 4, 6, 5, etcétera, y con la red neuronal se baja pues a más o menos la mitad, o bueno, depende. En el caso de la base es muy complicada, se queda parecido el error. Pero el problema es que estos landmarks en sí ya tienen un error enorme porque no está claro realmente si hay correspondencia verdadera en ese landmark para resonancia de ultrasonidos. Entonces, bueno, es un problema difícil y se ha resuelto utilizando las superficies para hacer el matching. Gracias. Vale. ¿Alguna preguntita más? Una rápida, Óscar. Bueno, felicidades por tu trabajo, la verdad que es una pasada y, como has dicho, ojalá esto se aplique en medicina porque, bueno, no va a sustituir a nadie, como bien has dicho, pero sí que es una herramienta que les va a ayudar a los profesionales a acertar, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué extrapolabilidad o qué usos tiene también para otros tipos de cáncer de órganos o cánceres fijos, ¿no? Porque entiendo que esto para cánceres de sangre o cosas así no tiene aplicación, pero sí, a lo mejor cáncer de pulmón o si habías estudiado algo, si sabes algo, si lo habías comentado algo de ese tema. Sí, a ver, la ventaja que tiene el cáncer de próstata desde el punto de vista de la inteligencia artificial es que se diagnostica por imagen y hay un montón de imágenes, porque al final hay un montón, la incidencia es enorme, con De lo cual datos. es relativamente fácil tener un conjunto de datos relativamente grande. Otros cánceres, como la incidencia es mucho menor, no es tan fácil generar ese dataset. Existen y la inteligencia artificial se utiliza. Y yo creo que al final técnicas muy parecidas se van a poder aplicar y van a funcionar. Al final, digamos, cualquier proceso que tenga un input muy definido y un output muy claro, la inteligencia artificial lo va a poder hacer seguro, ¿no? Al final, porque aquí el input es una imagen que el paciente puede ser más alto o más bajo, pero al final es una imagen de una próstata. Y la salida es dónde está la lesión y cómo de agresiva es. Entonces, que sea mejor o peor es una cuestión de datos. Digamos, los algoritmos existen y yo creo que va a funcionar muy bien tanto en otros cánceres como en pulmón, como en mama, o sea, seguro, sí. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante y sobre todo también enhorabuena por haber conseguido que tu modelo detecte cosas que no es capaz de detectar un radiólogo y pueda ser tanto apoyo, ¿no? Para detectar algo que a simple vista parece indetectable. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si nadie más tiene ninguna pregunta, como ya nos hemos pasado de tiempo, nos despedimos y te animamos a que sigas investigando en estos temas. Gracias. Gracias, Óscar.